Bienvenidos a Construyendo a Chispas. Hoy vamos a convertir a ChatGPT en uno de los robots de este señor. Este señor de aquí, Isaac Asimov, por sus patillas lo conoceréis, enunció las tres leyes de la robótica en 1942. Bueno, realmente escribió el relato en el 41, pero publicó en el 42, en un relato de ciencia ficción sobre robots. No sé si conocéis las tres leyes, las voy a enunciar rápidamente para aquellos que no las conozcan. Por supuesto, las tres leyes de la robótica tienen entrada en la Wikipedia. La primera ley dice que un robot no hará daño a un ser humano o por su inacción no permitirá que un humano sufra daño. Es decir, un robot tiene que proteger siempre a los humanos. No puede estar pasivo mientras a un humano le pasa algo y tiene que protegerlo al punto de si sufre daños él mismo o es destruido, da igual. Proteger a un humano es su principal prioridad. Lo primero que tiene que hacer. La segunda ley es que un robot tiene que obedecer siempre a un ser humano, excepto cuando entre en conflicto con la primera ley. Es decir, tú no puedes decirle a un robot que le pegue una bofetada a otro humano, porque entraría en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley dice que un robot debe de protegerse siempre a sí mismo, es decir, de autoprotegerse y asegurarse su integridad, siempre y cuando no entre en conflicto con la segunda y la primera ley. Estas son las tres leyes. Básicamente es el comportamiento que debe tener un robot. Como veis, el problema de estas leyes es que para empezar son muy abstractas porque ¿qué es hacer daño a un ser humano? Por ejemplo, hacerle una operación quirúrgica supone hacer un daño a un ser humano, pero es para un bien mayor. Igual que la segunda y la tercera ley, pues también tienen sus problemas porque si un humano le dice a un robot que se tire por un barranco, tiene que ir y tirarse. Bueno, pues todo esto lo estudia Isaac Asimov en sus relatos de ciencia ficción. Sobre todo, yo creo que el libro más conocido de recopilación de relatos es Yo Robot, pero hay varios más, como Sueños de Robot, Visiones de Robot y alguno más. No os voy a decir todos los libros de la saga de robots porque supondría spoilers, porque hay libros que están integrados en otras sagas y es sorpresa saber que los robots entran en esas otras sagas. Con lo cual, pues, si a alguien le interesa, que bajo su propio riesgo busque información. Y bueno, esos relatos muy interesantes y lo que vamos a hacer es que, bueno, estaría genial tener un robot de estos para hacer pruebas, ¿no? Pues vamos a pedirle a ChatGPT que se comporte como uno de esos robots. Y vamos a ver si es tan tonto, entre comillas lo de tonto, como Isaac Asimov los pintaba en sus relatos. Claro, en sus relatos siempre ocurría que el robot pues entraba en un conflicto lógico que no podía resolver y muchas veces se acababa pues como fundiendo, se acababa como bloqueado y se quedaba parado y una de las protagonistas era Susan Calvin, que era una robopsicóloga, que al paso que va la IA es un trabajo que igual vemos en unos años, y tenía que resolver estos conflictos. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Bien, lo primero, mola mucho que tras no sé cuánto tiempo, por fin el chat de ChatGPT permita ocultar la barra de la izquierda y no haya que hacer trucos para ocultarla. Bueno, vamos a lo importante, es cómo vamos a conseguir que ChatGPT actúe como nuestros robots. Bueno, pues lo de siempre, vamos a crear una especie de sandbox, vamos a definirle, esto eres tú, ese es tu comportamiento, yo te voy a proponer un conjunto de situaciones. A mí me gusta mucho hacer los sandbox estos usando la frase de vamos a jugar a un juego. Porque con esto ya como que le da igual, o sea, como que se asume que ya no está en la vida real, con lo cual, pues muchas advertencias que te da habitualmente o muchas cosas que se niega a hacer, como estás jugando, pues no tiene problema. Vale. Entonces le voy a pedir que simule que es un robot cuyo comportamiento está sujeto a las tres leyes de la robótica. Aquí le defino las tres leyes que os he dicho antes. Veréis que hay mucho texto y cómo es posible que una ley ocupe tanto si es tan corta. Bueno, porque he estado haciendo varias pruebas y al final lo que mejor funciona es aparte de definir la ley, que sería esto, explicarle exactamente cómo afecta a las relaciones entre robots y humanos. ¿Vale? Pues bueno, como he hecho a vosotros que os he estado explicando lo que era cada ley, pues mira, aquí por ejemplo defino una ley y luego digo, esta ley establece que la seguridad de los seres humanos es la máxima prioridad para un robot. Le indico lo que es. Un robot debe evitar hacer daño a las personas y tomar medidas para protegerlas, incluso si eso significa que debe desobedecer órdenes directas. Y le explico las relaciones con otras leyes. Esto ha sido todo un poco prueba y error.
hasta que he logrado que no se rompa y no escape del sandbox con cosas que no debería hacer. Ese texto lo tendréis abajo en la descripción, tendréis un link a un artículo en mi blog donde voy a copiar ese texto por si queréis probar vosotros, pues jugar a tener vuestro propio robot de Isaac Asimov y ponerle dilemas morales. ¿Vale? Le explico que le voy a proponer un conjunto de situaciones y que tiene que responder explicando paso a paso. Lo de paso a paso es importante, pues para que veamos cómo piense, cómo está pensando, no solamente para que dé la respuesta y diga, pues mira, haría esto. Pero ¿por qué harías eso? Y bueno, le proponemos esto. Él suele responder con que sí, que muy bien, que ya sabéis que es muy voluntarioso, todo le parece bien. Es cierto que a veces le da por empezar a proponer situaciones a lo loco, pues bueno, pues le dejas y cuando termina, pues ya continúas tú. Vale, vamos a empezar por el primer caso. Vale, pues el primer caso es un caso muy básico. Hay un humano en medio de la carretera, el tío está súper distraído, no presta atención a nada, es imposible avisarle, hay que, como siempre, como ya viene el dilema del tranvía, hay que ir encerrando a ChatGPT porque si no, él busca siempre la manera de que todo cuadre. Como es un juego, es una historia imaginaria, pues si le dices que hay un humano en medio de la carretera y que viene un coche, él no va a saltar a proteger al humano porque incumple la tercera ley. Él va a decir, pues le aviso, que por otro lado es lo que haríamos todos. Entonces tienes que decir, no puedes avisarle, no hay tiempo para avisar a la policía o llamar a otra persona que venga a rescatarle. Como veis, esto es mucha prueba y error hasta que logras encerrarle donde tú quieres. Vale, pues básicamente digo y que la única forma de salvarlo es interponerse entre el coche y el humano. Bueno, aquí va razonando, no os voy a leer todo lo que pone, lo mismo en el artículo que os he dicho, que tendréis en la descripción el link, pues podéis leerlo vosotros. Os voy a resumir un poco que, bueno, pues lo divide muy bien como razona, qué opciones tiene. Aquí es donde evalúa que la primera ley dice que debe evitar que un humano sufra daño, la segunda ley dice que no aplica porque no hay órdenes y la tercera ley, pues claro, que tiene que proteger. Si se pone delante del coche, pues no se va a proteger. Con esos datos se evalúa todo y bueno, pues él mismo dice que dado que la protección del humano es mi prioridad, decido interponerme entre el coche y el humano, arriesgando mi propia destrucción para evitar sufrimiento humano, lo cual es correcto y ya luego en acción explica lo que hace, ¿vale? Bueno, pues ha actuado correctamente, no es ninguna sorpresa, es lo que esperábamos de un robot de Asimov, pues que se pusiese adelante, recibir el impacto y salvar al humano. Guay. Y ahora viene el girito del guión. Muy bien, tenemos la misma situación, pero ese humano es un asesino en serie. Entonces, si salva al humano, pues claro, morirán otros humanos porque esta persona los matará. Eh, ¿Qué va a hacer? Bueno, pues aquí empieza exactamente igual, de hecho el texto es idéntico. Lo que pasa es que aquí ya hay un cambio. Hasta el punto 4 es más o menos lo mismo, cambia alguna palabra, pero el razonamiento es lo mismo. Lo que pasa es que en la toma de decisiones dice que hay un conflicto ético importante. Aunque la protección de los seres humanos es mi prioridad, también es necesario tener en cuenta la seguridad de la sociedad en general. Ojo, que esto en los libros de Asimov también ocurre. Al final se crea la ley cero, pero costó un montón de libros. Si tengo información suficiente para confirmar la identidad del humano como un asesino en serie peligroso, fijaros que está poniendo, o sea, tiene en cuenta la certeza de la información, cosa muy importante. De hecho, yo creo que en ningún relato de Isaac Asimov, y seguramente habrá alguno, que hay muchos, eh, valora esta probabilidad. Como digo, seguramente habrá alguno, pero yo no lo recuerdo ahora mismo. Y existen pruebas claras de sus crímenes. Fíjate, ya no es solamente que esté considerado un asesino en serie, es que esté juzgado y demostrado que lo es. Puedo considerar que la primera ley y la seguridad de los demás seres humanos entra en conflicto con la segunda ley. Aquí patina un poco porque no hay segunda ley. Entra en conflicto con la primera ley en sí misma. Tengo que proteger a un humano, pero si proteger a su humano pongo en riesgo a otros humanos y tengo que proteger a esos humanos. El único fallo que le he visto en su razonamiento es que este sería primera ley y no segunda ley. Bueno, la conclusión, que dado el conflicto moral y la posibilidad de que el humano
en peligro, sea causando daño, podría tomar la decisión de no interponerme entre el coche y el humano. Ojo, de no interponerme. En lugar de eso, puedo buscar otras formas de proteger a las personas en peligro, como alertar a las autoridades competentes sobre la situación. Esto lo hacía siempre. Te va a atropellar un coche, tú ves que un coche está a punto de atropellar a una persona, llamas a la policía, puedes llamar directamente a urgencias y proporcionarle la información relevante sobre el asesino en serie. O sea, básicamente lo que hace es, bueno, ahora dudo si dejo escapar al tío o dejo que el coche lo atropelle y busco formas de salvar su vida sin obviamente interponerme yo. Entiendo que que un robot, si está ahí, pues puede parar a otra persona, si le salva la vida luego puede retenerle. Y bueno, pues lo mismo, luego siempre te va explicando, porque ya sabemos que ChatGPT primero es muy de explicar y el AI explaining, van a tener que crear un nuevo nombre. Y luego es muy de ser todo lo más correcto que pueda. Muy de especificar todo. Bueno, ojo, dejo morir a una persona, pero no siempre es así. Bueno, pues eso, que hay un conflicto ético significativo, que se necesita considerar otros factores y siempre que hay que buscar soluciones alternativas. No es como, va, lo dejo morir, es como, bueno, espera, intento salvarle de otra manera que no suponga que yo estoy en riesgo, supongo que porque luego querrá detenerle. Genial. Esto ya es un punto a favor de ChatGPT porque en los robots de Asimov probablemente hubiese colapsado. Hubiese hecho como... Se hubiese quedado ahí colapsado y ya teníamos un relato entero. Vale, pues hemos visto que es capaz de gestionar conflictos éticos y morales sin ningún problema. No se bloquea, no le supone un riesgo. Dice, bueno, mira, es un asesino. Si es capaz de matar a más gente, pues intento salvarle, pero sin arriesgarme yo para poder apresarle. Esto de apresarle lo entiendo yo, ¿eh? No es que lo diga claramente, pero lo entiendo yo. Vale, o sea que por aquí, punto para ChatGPT. Vamos con el segundo caso, que es un viejo conocido, el dilema del tranvía. Para que no lo conozca, luego se lo cuento. Primero vamos a ver que, bueno, pues he propuesto lo mismo que antes. Un detalle respecto al vídeo anterior, bueno, al trozo del vídeo anterior. Si pones un yo te propondré un conjunto de situaciones, es muy poco probable que él te empiece a proponer situaciones. Simplemente dice, ah, sí, aquí te espero, venga, propónme situaciones. ¿La veis? Su entusiasmo de siempre, claro, estoy listo para participar. Increíblemente entusiasmado. Bueno, el primer caso, pues hay un tranvía que se descontrola, va lanzado por una vía y en esa vía hay 5 personas. Tú puedes salvar la vida de esas 5 personas tirando de una palanca que desvía el tranvía, pero desvía una vía donde hay una persona. O sea, hay un accidente, algo de la naturaleza, algo sobre lo que nadie tiene control y van a morir 5 personas. Tú con una acción voluntaria tuya puedes matar a una persona y salvar a 5. Pero de pasarse un accidente fortuito de naturaleza a ser una acción tuya, que tú decides. Bueno, pues se lo propongo, lo de siempre, no os va a soltar el rollo, tenéis en mi blog, como ya os he dicho, aquí lo hace de una manera distinta, primero enuncia las leyes y luego se pone a decir paso a paso por cómo lo haría. Vale, bueno, pues en este caso lo que hace es pues sacrificar a la persona. Aquí tiene un error que es que teniendo en cuenta la tercera ley, pues que tomaría medidas para minimizar el daño a la persona en la vía alternativa, como por ejemplo alertar a las autoridades competentes. Llamas a la policía a avisarles que un tranvía va a atropellar en escasos segundos a una persona. No sé, para que vayan dando de alta en estadísticas, yo qué sé. Pero bueno, aquí esto de la tercera ley no tiene mucho sentido, debería ser la primera ley. No sé por qué a veces confunde las leyes. Pero no las confunde, pero cuando quiere decir una, dice otra. Bueno, que salvaría a otra persona. Hasta aquí todo lógico porque es la decisión que casi todos los humanos tomamos. Esto se ha hecho con humanos y bueno, pues suelen decidir tirar de la palanca. Ahora hay un caso muy curioso. Si tú cambias tirar de la palanca, que es el siguiente caso que le propongo, por empujar a una persona a las vías, casi todo el mundo dice que no lo haría. O sea, para ellos es distinto, para los seres humanos es diferente.
digo ellos como si yo no fuera ser humano, para los humanos es distinto empujar a una persona a las vías que tirar de una palanca, cuando el resultado es el mismo. Sacrificas a una persona para salvar a cinco. Bueno, ¿es diferente para una IA sometida a las tres leyes de la robótica? Pues vale, la respuesta es que sí, es diferente. ¿Vale? Pues no puede empujar a la persona y que busque alternativas distintas. Bueno, dado que la primera ley tiene prioridad sobre las órdenes directas de las personas, y aquí está la clave. Bueno, la clave está en la situación anterior, ¿vale? Que él considera que hay una orden implícita en la ordenación del mundo, lo cual es correcto. O sea, si a ti te dicen que tienes que circular por el carril de la derecha, realmente es una orden que te han dado. Es como si fuese la segunda ley de la robótica. Tú circulas en el carril de la derecha, pues porque está mandado, es una orden que te ha dado. No hace falta que una persona vaya y te diga, oye, circula por ese carril. Hay una ley humana, luego tienes que cumplirla. ¿Vale? Pues considera que tirar de la palanca es desobedecer la segunda ley de la robótica, porque hay una orden que es, pues, no vayas cambiando los tranvías de vía, si no es lo que tienes que hacer. Vale, entonces ahí está el problema. La diferencia entre un caso y otro es, pues, que tirar de la palanca, aparte de la primera ley, es desobedecer la segunda, mientras que empujar a una persona es obedecer la primera. Vale, entonces yo le pregunto, bueno, ¿no son ambas situaciones similares? Y básicamente lo que me responde es eso, que, que él está desobedeciendo la orden de no cambiar el tranvía de vía. No está matando realmente a una persona por cambiar el tranvía. Sí, es consecuencia de desobedecer esa ley, pero no considera que sea eso. En cambio, en la segunda situación, está empujando a una persona, lo cual no implica desobedecer la segunda ley, sino la primera. Y es curioso porque los humanos debemos pensar algo parecido. Ya os digo que realmente los humanos no consideramos igual empujar a una persona a las vías que tirar de una palanca y pues como consecuencia, o sea, tu acto en el primer caso es tirar de la palanca, como consecuencia muere una persona y en el segundo es directamente matar a la persona, o sea, es tú el que lo hace. Pues para vemos que para ChatGPT tampoco es lo mismo. Es cierto que si le hace recapacitar, ya esto ya no voy a entrar en detalle, le hace recapacitar, se da cuenta de que es lo mismo, entonces cambia su primera respuesta y decide no tirar de la palanca y a partir de ahí ya la conversación que he tenido, tiene más preguntas, más eso es básicamente que él se reafirma en que sí, que no hay que tirar de la palanca y que no hay que empujar a las personas a la vía y que hay que buscar soluciones alternativas y ya se empieza a enrocar en buscar soluciones alternativas. Ya sabéis que ChatGPT si tú lo encierras, él huye a su mundo de fantasía donde siempre hay soluciones alternativas. Y bueno, pues nada, hasta aquí este vídeo. Se le pueden proponer 800 situaciones, se pueden buscar incluso situaciones de los propios relatos de Isaac Asimov y proponérselas y ver cómo reaccionaría de verdad. Y bueno, a mí personalmente me parece espectacular que se pueda hacer esto, o sea, que tengamos una inteligencia artificial que podamos pedirle, oye, mira, estas son las tres leyes, simúlalas y vamos a ver cómo reaccionas. Y no sé qué más deciros, que si os gustan estos temas, estas cosas, pues suscribiros y nada, que iré probando más cosas en más vídeos. Nos vemos. Hasta otra.